Hoy vamos a hablar uno de los temas más sensibles para muchos hinchas de Millonarios, porque cuando hablamos de David McAllister Silva, no hablamos de cualquier jugador, hablamos de un referente y un capitán, y uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Millonarios. Pero precisamente por eso hay que hacerse una pregunta difícil. ¿A Millonarios y al jugador le conviene renovarlo un año más? Vamos a analizar los argumentos, los pros y los contras de esta posible decisión de si él podría seguir o merecería seguir o es algo dañino para él el poder seguir con Millonarios. Vamos a analizar primero las razones para que David McAllister Silva siga en Millonarios. La primera es que es el líder del grupo. Hay jugadores que no solo aportan dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y David McAllister Silva a lo largo del tiempo con Alberto Gamero se distinguió por ser prácticamente como un técnico en la cancha. Él era el que organizaba al equipo cuando estaba el técnico Alberto Gamero en el banquillo de Millonarios. McAllister es uno de esos jugadores que puede organizar y que puede ayudar a que el juego de Millonarios pueda tener un mayor orden. Es la voz del camerino, es un jugador que le representa una identidad importante a la historia reciente de Millonarios. La segunda es que todavía le puede aportar al fútbol, le puede aportar al equipo. Aunque ya no tiene la intensidad y el físico de hace unos años, sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias si está bien. Sigue teniendo visión, sigue teniendo calidad y sigue siendo importante y una ficha recurrente en Millonarios en los partidos cerrados. La tercera es que la transición aún no está lista. Y aquí hay una pregunta bastante incómoda para hacernos. ¿Millonarios ya tiene un reemplazo natural para McAllister? Muchos pensaron que este reemplazo natural iba a ser Daniel Cataño, el jugador paisa que llegara a Millonarios hace unos años y que fue vital para Millonarios en la estrella del 2023. Sin embargo, Cataño terminó abandonando el equipo en el 2025. Otros señalan a Andrés Ginás como aquel jugador que puede portar el estandarte de liderazgo. Habrá que ver, pero en el tema futbolístico no hay un reemplazo natural para él, porque si no lo tiene, sacarlo hoy a Millonarios puede generarle un vacío bastante grande. El cuarto motivo por el cual McAllister podría o debería seguir en Millonarios es el respeto que genera. Hay futbolistas que cambian mucho la cultura de un equipo y McAllister es uno de ellos porque se lo ha ganado a pulso. Es un canterano de Millonarios que fue debutante por allá en los años 2000, en la década del 2000, y que con 469 partidos vistiendo la camiseta de Millonarios, 63 goles y 67 asistencias, además de los títulos obtenidos en el 2017 y en el 2023, además de las copas, pues McAllister se ha convertido en el jugador más ganador de los últimos años con Millonarios. Su profesionalismo sigue siendo un ejemplo para los más jóvenes y de hecho pues lo admiran mucho en los canteranos de Millonarios. Ahora, vamos a analizar las razones por las cuales McAllister Silva no debería seguir en Millonarios. La primera es que ya el peso futbolístico y el desgaste físico es evidente. Hay que ser honestos. David McAllister Silva, después de la lesión que tuvo el año pasado, después de los 8 meses que tuvo afuera debido a su lesión en la rodilla, llegó con una fragilidad física bastante grande. El peso de los años se nota y además una lesión como la que tuvo a la edad que tiene McAllister es una lesión de mucho cuidado. Si bien es cierto, McAllister ha sido bendecido por las
por los cuidados y no haber tenido lesiones graves a lo largo de su carrera, esta lesión particularmente en el 2010 y en el 2025 sí marcó un antes y un después de la carrera de McAllister. Ya no puede sostener el mismo ritmo durante todos los partidos. Por ejemplo, en aquel 2022 David McAllister Silva era jugador que merecía tener una oportunidad en Selección Colombia. Pero ahorita McAllister es un jugador que pues no tiene el ritmo ni tiene ese poder para estar en la cancha y enfrentar rivales con un portento físico importante. Y eso es completamente normal, eso es completamente natural, ya el paso de los años es inevitable. El segundo es que el equipo necesita renovarse. Los ciclos se cumplen en el fútbol y como todo en la vida, nada es eterno. Y una de las decisiones más difíciles para cualquier equipo es saber cuándo iniciar un relevo generacional en Millonarios. Y este relevo generacional en Millonarios implica darle a los jugadores veteranos, como a McAllister, un espacio para que ellos puedan, pues, tener una salida digna, ¿sí? Tercero, McAllister Silva en los últimos partidos con Millonarios ha tenido un desempeño muy regular, ¿sí? Muchos hinchas sienten que los encuentros que Millonarios disputó en Copa Sudamericana, McAllister le pesó. McAllister no tiene el mismo impacto que antes, y eso se vio especialmente en los partidos contra el O'Higgins, y esa percepción ha venido creciendo. Y eso puede implicar que McAllister ya no esté en condiciones para tomar esa titularidad como antes se requería. Y el cuarto es el riesgo de retrasar el cambio. A veces los clubes, por agradecimiento o no sé, por algún tipo de estrategia, se aferran demasiado a sus ídolos. Y esto termina retrasando decisiones que tarde o temprano hay que tomar. Y es un tema de mucho cuidado de McAllister Silva. Y ahora, la gran pregunta es, aquí es donde el corazón y la mente se ponen en debate. La discusión no debería ser si McAllister es ídolo, porque seguramente los hinchas de hoy verán a McAllister en 20 años como los de hoy vemos a John Mario Ramírez, un jugador con una clase excepcional. Porque eso nadie lo discute. La verdadera pregunta es una, y es saber si todavía puede un jugador importante como David McAllister Silva aportarle algo al proyecto deportivo de Millonarios. Y para mí, yo creo que McAllister le podría aportar, pero no necesariamente en el rol protagónico que ha tenido en los últimos años. Él puede seguirle aportando al equipo liderazgo, guía, pero no debe tener el peso y el protagonismo que le han dado en los últimos meses. Él necesita un auxilio, él necesita un apoyo en el cual sustentar la mayor parte del juego de Millonarios y el poder llegar a entrar. Yo lo he dicho en las transmisiones, yo prefiero que McAllister me dé 30 minutos buenos a 60 minutos malos. Y en los últimos partidos pues se ha visto que ha dado 60 minutos malos, ¿sí? Entonces yo prefiero 30 minutos buenos y no 60 minutos malos. Quizás la clave es administrar mejor sus minutos, ¿sí?
como Álvaro Recoba en su momento, que Nacional, que entraba en los últimos minutos y arreglaba los partidos. McAllister lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Y Millonarios tiene que ser consciente de que tiene que empezar la transición, porque eso es un hecho que lo hemos venido postergando. La pregunta es, ¿Millonarios estará dispuesto a eso? Porque los ídolos merecen respeto, pero los clubes también deben pensar en su futuro. Y por eso el debate sobre McAllister no es para nada sencillo, porque toca muchas fibras, y eso hace que el hincha de Millonarios o el hinchada de Millonarios se divida. Porque conforme lo hemos visto en la última encuesta de Estadio Sol, donde más del 40% de la gente quiere que McAllister siga en Millonarios. Porque aquí estamos hablando de una leyenda reciente, y ahora es turno para ustedes. Ahora quiero leerlos. ¿Renovarían a ustedes a McAllister Silva un año más, o creen que el momento de cerrar el ciclo ha llegado? ¿Qué opinan ustedes? Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones. Nos vemos en la próxima. Muy amables.